Bueno, quería agradecer a todos ustedes por estar hoy día, esta noche, a mis amigos y amigas por estos días increíbles en la ciudad de Córdoba, a todos los estudiantes por el trabajo que acabamos de concluir. Estoy súper contento y súper honrado de haber estado estos días con ustedes y hoy día poder presentarles mi trabajo. Esto es un conjunto de proyectos que hemos desarrollado con distintas personas y la gran mayoría de ellos junto a Catalina Poblete, que es mi socia. La conferencia son de alguna forma 3 sistemas de trabajo y de eso se trata, cómo proyectos se agrupan en torno a esto. Los sistemas bidimensionales. La arquitectura en Chile sigue muy enraizada en la tradición de la arquitectura moderna y su variante material local. Sistemas bidimensionales es una investigación que busca generar nuevas posibilidades conceptuales que permitan configurar proyectos al margen de la tradición y crear nuevas experiencias habitables que puedan proponer soluciones fuera de la caja literalmente. Esta investigación comienza en el año 2013 con un pabellón de madera que hacemos junto a Nicolás Ursúa, que se sostenía por sí mismo curvando paneles de madera contrachapada con placas con una máquina de CNC. Este pabellón nos lleva después a indagar en el tema de la reflexión y en el tema de la experiencia, y a partir de eso queda algo pendiente, que es en el fondo estos elementos esculturales, cómo pueden pasar a tener programas. El desafío en ese momento sigue y se convierte en algo que es programático y doméstico, para terminar en el último proyecto estirando esto más, esta técnica, y llevarlo como a límites materiales más grandes. Y esto es lo que les quiero presentar ahora. Este primer proyecto, que se llama Los Bosques, es un pabellón de madera que es fruto de un concurso donde nos invitan a trabajar con estas placas de terciado que son hiperrígidas, hiperestructurales, y nos interesa de alguna forma rescatar esto que tienen los troncos. En el fondo el tronco no es una abstracción de un círculo, sino que es una cuestión mucho más sinuosa. Entonces, ¿cómo podíamos llevar eso a una configuración en planta, a transformarlo en algo más o menos así, que era una especie como de mirador, un refugio? Y lo que hicimos fue trabajar con esta placa de terciado, y a partir de un conjunto de ranuras nos permitía flectarla, describir cualquier forma en planta sin perder las propiedades estructurales. En el fondo, la concavidad y la convexidad, con todos esos cambios de direcciones, permitían tener un elemento hiperrígido en 18 milímetros de espesor y transformarlo en el fondo en ese tipo de situaciones. Nos interesa mucho y es como un interés particular en estar siempre como mirando algo que denomino y denominamos imaginarios, que son un conjunto de proyectos, cosas que nos inspiran desde el mundo del cine, la literatura, el diseño industrial, los objetos, artistas, autores que nos gustan, y tratar de llevarlos a nuestros proyectos. En este caso, estos biombos de Alvar Aalto o el propio edificio de vidrio de Mies, en el fondo, con toda esa sinuosidad, llevarlo como a proyectos de otras escalas y cargarlos de una cierta densidad. Y por otro lado, claro, nos interesa mucho el tema de la experimentación y hacemos muchos prototipos. Entonces, esta cuestión que parecía como bastante fácil de hacer en un 3D, cómo eso se lleva, cómo eso se resuelve, cómo podíamos darle mayor altura en un concurso y lo teníamos más bajo. Entonces, uno de los jurados nos dice que en realidad como que el desafío sería llevarlo a una altura mayor, y en el fondo, a partir de ese traslape empiezan como a generarse este tipo de situaciones. Y algo que van a ver en la presentación siempre es una sección que se repite, o un fragmento constructivo. En el fondo, eso es una cuestión que nos interesa mucho insistir, y en este caso, de alguna manera, eso puede sintetizar todo el proyecto. Con esa idea en mente, en el año 2015 nos invitan a participar del Young Architects Program, que es la versión que se hacía en Chile, y junto con Nick Ursúa hicimos este concurso donde nos interesaba como esta idea de la sinuosidad, llevarla como a un plano mucho más extremo y cruzarlo con temas de la experiencia, con artistas y autores que nos interesan, en el fondo como Julio Lepar, con ciertos fragmentos de cine de Orson Welles, como cosas que pueden ser mucho más clichés como Magritte. En el fondo, cómo poder integrar todo eso en un proyecto y generar en el fondo, en este caso ya una experiencia. Y a partir de eso generar estos cruces con Armlender, en el fondo, entonces cómo una cuestión que es puro reflejo, al reflejar la ciudad, empieza como de alguna manera como que se desdibuja y empieza a ser otra cosa. O, por ejemplo, esta escena de Lady from Shanghai,
que se produce este enfrentamiento en este como laberinto de espejos, es algo que nos interesaba como traducir a la arquitectura. En general nunca con la misma intensidad que tienen estas piezas, pero de alguna forma mirando como otro tipo de autores, otro tipo de disciplinas, cómo podemos condensar algo de eso y tratar de alguna forma de enriquecer nuestros proyectos, o esa misma situación que les comentaba de Magritte, en el fondo, al estar esa persona reflejada y con todas estas cavidades y convexidades, empieza como a producirse como todo este tipo de situaciones en una planta que parece como en el concurso era bastante azarosa, pero después cuando tocaba materializarlo, teníamos que racionalizarlo completamente. Entonces, este es un video que me gusta mucho porque una cuestión que es completamente escultórica, ¿no es cierto?, cuando no tiene gente, etcétera, cuando empieza a aparecer la gente y empieza como a interactuar con el reflejo, creo que empiezan como a aparecer como las cosas realmente interesantes. Y por otro lado, como en ese momento no teníamos como los medios técnicos para poder desarrollar esta idea del reflejo, entonces eran puras especulaciones, y fue una cuestión súper interesante que cuando se saca esto, la gente empieza como a interactuar y empiezan a pasar probablemente como las cosas más interesantes, que es lo que uno no puede diseñar. Y en el fondo siempre el proyecto eran unas placas de aluminio espejado, que en el fondo estaban con una estructura de un panel honeycomb, y lo que hicimos fue hacer una zanja de 30 centímetros, cerrarlas, y solamente con la compresión de la tierra todo esto quedaba estructurado, y de nuevo a partir de este principio de las curvas y las contracurvas, en el fondo con un espesor mínimo, ese elemento queda totalmente asentado por esta descomposición de las fuerzas. Pero en el fondo eso que todavía eran proyectos sin programa, en el fondo sin uso, que eran como pura experiencia, ahí me interesaba como poder llevarlo y poder testearlo en un ámbito que fuera doméstico. Entonces así es como aparece este collage de los IMSS, que en el fondo la arquitectura de alguna manera queda suprimida, y son todos esos objetos, los muebles, las cosas que forman parte de nuestra vida diaria, lo que le empieza a dar sentido a esos lugares. Y a partir de una invitación a proponer, era una especie como de refugio, era una excusa para seguir profundizando en este sistema y en cómo poder llevar el espesor a lo menos posible, o sea, ir pasando de 25 a 18 y en este caso a 3 milímetros, y cambiar también la técnica, que en los proyectos anteriores eran a partir de matrices. En este caso es una plegadora que iba plegando cada 1 centímetro, entonces es un proyecto que finalmente no es circular, sino que es totalmente facetado, y siempre con estas cosas que nos inspiran mucho, en este caso el jarrón Savoy de Alvar Aalto. Pero lo interesante es que en esa muestra nos conocimos con Alberto Vitelio, que es un diseñador chileno que hoy en día, muy joven, que está en París hoy en día, y nos conocimos porque él, a una escala de objeto de diseño industrial, estaba trabajando también con estos temas, en el fondo con matrices, con cómo ir resolviendo esto, y es una operación que finalmente estos elementos nos permiten describir cualquier forma en planta, que es lo que él hacía con su florero. En el fondo él ponía estas matrices, inflaba el vidrio y obtenía en este caso el florero. Y después son oportunidades como para probar otro tipo de materiales, en este caso es en el fondo aluminio color bronce, y sacar el reflejo y transformarlo como en una especie de pátina, que se convirtiera en una especie como de lámpara por el reflejo de los elementos. Y en la planta, estructurada en base a estas pequeñas curvas y contracurvas, pero luego existen como estos grandes como bolsones que nos permitían como empezar a pensar en una especie como de habitar sin ningún tipo como de puerta, sino que esa privacidad se fuese dando a partir como de estas extensiones. Entonces la cama queda metida en este nicho, el baño es un elemento mucho más flaco y mucho más largo, o el estar y el área de trabajo. Entonces empiezan como a armar estos espacios dentro de este gran espacio, y hay como un cambio de escala de estas como sinuosidades. Y después ese elemento que siempre se va repitiendo, que sintetiza el proyecto. Y finalmente este es un proyecto que hacemos en el año 2020, donde teníamos que resolver un auditorio para un laboratorio,
Y era una oportunidad, en este caso, claro, la acústica era como el principal tema, y lo que hacemos de alguna forma es como a partir o tomando el principio de una cortina y usando este elemento, lo que nos interesaba. En ese momento habíamos plegado en 2,60 metros, si no me equivoco, y en este caso lo llevamos a 3,20 metros, que puede parecer como una cuestión bien mínima, pero es como lo que nos permite ir como avanzando a partir de un proyecto como súper pequeño. Y es en el fondo esa planta, y finalmente todo es como la idea de construir esta cortina, en el fondo que funcione como rompiendo, fragmentando estas ondas del sonido y que se adaptan a una preexistencia que es esta sala rectangular. El segundo tema, que son los sistemas estructurales, de alguna forma son como un opuesto de este trabajo. Me acuerdo que siempre como en mi formación y un poco en lo que uno busca o que buscaba en ese momento inicialmente, siempre es como ser súper coherente con los proyectos. Y me acuerdo que estando en Estados Unidos con un profesor que se llama Enrique Walker, él dice como que nos tenemos que dar la licencia de ser contradictorios. En el fondo, poder como los proyectos y las investigaciones no tienen por qué ser como elementos lineales, sino que pueden ser totalmente opuestos, y en este caso van a haber un conjunto de proyectos que son como totalmente rígidos. Los sistemas estructurales es una investigación que se inicia en el año 2017, ¿sí?, sobre el rol que tiene la estructura y específicamente la estructura propuesta como un exoesqueleto en la definición del proyecto y la capacidad para conferir orden interno y externo a este. Entendemos las estructuras como piezas fundamentales, no solo en la relación de los aspectos constructivos, sino que sobre todo en la capacidad de definir un programa y un funcionamiento de un proyecto. Al mismo tiempo, los sistemas estructurales suponen una forma de trabajo, debido a que somos una oficina muy pequeña, somos 3 arquitectos, y muchos de los proyectos que realizamos se encuentran muy lejos de donde vivimos. Entonces la idea de poder generar una supervisión de obras es muy difícil. Son proyectos que como mucho vamos una vez al mes o una vez cada un mes y medio. Entonces nos parece que la idea de sintetizar todo en una única sección, que está súper detallada, es por un lado nos permite tener como un cierto control de la obra en términos constructivos, y por otro lado como escapar de una arquitectura que está llena de detalles y excepciones, porque en el fondo nos es muy difícil hacerlo, y porque económicamente también es muy caro. Entonces eso nos permite como escapar de ese tipo y empezar como a generar un sistema de trabajo. Este es un proyecto en el 2012 que, si bien como no era consciente de eso, después como cuando uno va viendo el trabajo puede ir generando como nuevas lecturas. Este es un proyecto que hacemos con un amigo, con Nick Ursúa, que fue la remodelación para el Colegio Alianza Francesa, donde el encargo era cambiar los techos de este colegio. Nos habíamos titulado hace un año, menos de un año, y hay un dicho que dice que quien nada sabe, nada teme, y nos tiramos en el fondo a cambiar el encargo y a pensar que por qué nuestros techos podían desbordar y podía aparecer una excepción que fuera la lucarna, que pudiese construir de alguna manera como la imagen de este colegio que se buscaba remodelar, a partir de una primera operación y luego la inserción de un pabellón que era el único elemento nuevo que hicimos en ese proyecto, que era un pabellón para realizar como gimnasia para los niños. Es un proyecto que está compuesto como de muchas etapas, e incluso etapas futuras como ni siquiera las pudimos supervisar. Entonces la idea como de construir una única sección que tiene como estas dos variaciones, lucarna y no lucarna, permite que finalmente la constructora que ha seguido desarrollando como las distintas partes pueda ir como copiando esa solución y de alguna manera como desdibujar esa autoría, que es como también un tema que me interesa. Y empiezan como a aparecer como esas situaciones, simplemente como una envolvente que empieza a generar un cierto diálogo al nivel de los niños, con esas como puertas de colores, gráficas, etc. La idea de cambiar este techo que por normativa sanitaria ya no cumplía, y luego insertar esta como única pieza. Esa es como la axonométrica del proyecto total. Y después siempre, por ejemplo, esta idea como de envolver, que Cristo como que la ha llevado al extremo, en este caso la casa como de
Snoopy, ¿no es cierto?, que en el fondo al estar envuelta todavía se sigue leyendo, y en el colegio como parecía importante por un tema como de imaginario que ellos tenían, como que se siguiera viendo como este techo a dos aguas, a pesar de que cambió mucho. Y después la idea como de insertar como el tercer elemento son celosías, son como pequeños como momentos de diseño que estaban como mucho más a la escala humana que les decía. Y esta idea como de la sección, ¿no es cierto? Ahí están como colapsadas las dos secciones, la sección sin lucarna y la sección con lucarna, que en el fondo era este trabajo sobre los techos y estas secciones que se van repitiendo. Y este pabellón, que era en el fondo finalmente un montaje, como mucho más parecido a este tipo de estructuras que van y se montan de una sola vez y contiene como, es finalmente una gran nave. Insertábamos este elemento de madera para darle calidez a esa estructura y detrás de eso, en el fondo, generar una banqueta y todos unos closets donde van guardados todas las indumentarias y lo que los niños usan en su trabajo y en sus actividades físicas. Y luego la idea de la sección, en el fondo, siempre este único elemento que se repite. Y en el fondo ahí está todo el proyecto. Después, yo diría que en este proyecto, o sea, muchos años después, como que esta idea de los sistemas estructurales se vuelve algo que es como más consciente, o sea, la idea como de definir una sola sección y repetirla. En este caso fue un concurso, el Festival Lollapalooza, para la Agencia de Sustentabilidad de Chile, que lo que le interesaba era poner de manifiesto como la contaminación de los océanos, la basura, etcétera, y había que montar un pabellón en 2 días que levantara 2 toneladas de basura y que no tenía lugar. Entonces también era un proyecto que no se podía fundar. Y nos interesa como trabajar con esta idea como del imaginario de la basura, pero no transformarla como desde un punto de vista, por ejemplo, como de reciclaje en una cuestión como podríamos decir, interesante o cool, sino que mostrarla como en su estado más bruto, y era suspenderla, todo como este cerro que nos trae un camión, y suspenderla en esto. Entonces esa sección se repite radialmente, que es en el fondo la forma como para poder resistir un gran peso de manera más eficiente. Y ahí está en el fondo ese conjunto de costilla, la planta baja y luego esta planta como aérea. Por ejemplo, un artista coreano que trabaja mucho con esto, con la idea como de suspender y que busca generar conciencia, eso es algo como que se traslada al proyecto y que se contiene como a partir de todas estas redes, o todos los muelles que existen en las distintas costas a lo largo de todo el mundo, que es también una sección que se repite y donde aparecen en el fondo ciertos puntales, ciertas diagonales, que en el fondo es lo que permite como arriostrar y mantener aplomadas esas estructuras muy esbeltas y muy altas. Y después lo que nos interesaba es que ese espacio abajo no fuese habitable, sino que era efectivamente como a partir de este recorrido se mira siempre esta basura, y era como la forma que vimos de generar como una cierta alerta. Aparecen siempre cosas interesantes, en el fondo la luz que pasa, como hay ciertas transparencias en los plásticos, entonces era un proyecto como que iba cambiando, y finalmente, como más que un pabellón, funcionaba como una gran banca en medio del parque, y la forma circular también es porque al no tener un lugar no había como un control de las situaciones con las que teníamos que dialogar. Entonces el círculo era perfecto porque no tiene ni una cara principal, o sea, siempre funciona bien en eso. Y luego esta idea como de la sección en que está como todo resumido, en el fondo, las situaciones que queríamos que sucedieran, y en el fondo todos estos elementos estructurales. Ya está la idea de esa sección. Justo en ese proyecto, yo ni siquiera estuvo a cargo el arquitecto asociado, que es Pedro González. Yo ni siquiera pude ver el proyecto, entonces también eso como que es una cuestión que claro, podría parecer como algo negativo, pero es una cuestión que nos interesa mucho, que son proyectos que no es necesario como estar viendo, supervisando, y como también como hacer desaparecer un poco esa idea de la autoría. Mientras, en realidad, ese proyecto lo hacemos como cronológicamente debería estar antes, en el fondo, que es un proyecto para una casa, donde nos interesa como trabajar con
con esta idea del exoesqueleto por primera vez. Pero claro, los pabellones tienen lo interesante de que son proyectos mucho más rápidos de hacer. Entonces, mientras estábamos desarrollando este proyecto, aparece el otro, nos permite como testear esta idea y después como volver con un poco más como de tranquilidad a trabajar este proyecto, que es también en madera. Es una casa que está ubicada en este lugar que es impresionante, que se llama el Lago Ranco, pero para una familia que había ido a este lugar en los últimos 40 años. Entonces como que la idea como de mirar el lago, las montañas, como la vista de alguna manera, no era lo que les interesaba, sino que de alguna forma el lugar ellos lo conocían y les interesaba como entender el contexto, no como esta cuestión increíble, sino como este pequeño lugar. Y en el fondo, claro, es un lugar que es de alguna manera pura naturaleza y decíamos como también cómo uno puede como entrar conceptualmente a este proyecto. Y nos había tocado en el fondo viajar mucho por este lugar y siempre veíamos este galpón, que es un galpón alemán de mediados del siglo XX, que se llama el galpón Klenner, que en Chile por lo menos siempre los galpones son como pura envolvente en el fondo para que el agua caiga y el agua se vaya como por esta ropa. Y este galpón era el único que veíamos que tenía como todo este exoesqueleto y en el fondo estos aleros proteger toda la estructura, o sea, y el agua siempre como se lleva muy mal, pero la idea es de que uno diseña pensando en que la estructura nunca se moja, era una cuestión que sacamos de este proyecto, que en el fondo también nos interesa como porque las no tiene uniones como metálicas, sino que son puros como cola Milano y puros encajes, que en el fondo es artesanía pura, y eso trasladarla a nuestro proyecto, que en este caso es un cuadrado, es una familia numerosa y nos interesaba como... También tiene un tema, que eso que ustedes veían, la vista es una vista sur, entonces no recibe nunca sol directo, y la idea de meter un patio era transformar como el clima en un... iluminar con luz directa todo el año, que esto, como, para contextualizarlo, está como a la altura del lago Nahuel Huapi, entonces el sol siempre es algo como muy deseado, y después trasladar este principio directamente a la casa, que es el principio del pilar, el puntal y la viga. Y en ese momento, claro, nosotros teníamos en Chile hasta ese momento, en general se trabajaba como los elementos lineales, o sea, acero y madera de la misma forma, o sea, en base como a puros como pernos y tuercas, que en el fondo son puras uniones por corte, que no hacen como trabajar la madera de manera solidaria. Y conocimos a esta empresa que se llama Timber, que era un español, que lo que hace es que él le mete tecnología a esto, y trajo unas máquinas que eran en el fondo mecanizadoras de madera, entonces se metían los palos, como el mecanizado hacía como todos los cola Milano, que es lo que tenía ese galpón, que hoy en día sería imposible construir, y en el fondo iba botando las vigas, los pilares, los puntales, todos llenos de calado, para llegar y montar en terreno. Y después esta idea del clima que les comentaba, o sea, cómo transformar la lluvia en un elemento como súper relevante en el proyecto, o sea, cómo no hacerla desaparecer, sino que meterla dentro de este patio, que creciera como esa naturaleza, que el sol pudiese ingresar. Y también el lugar es el único árboles. Entonces, en el fondo ese claro y después se plantan unos árboles nativos y se empieza como a dejar crecer esta naturaleza. El diálogo que va generando como con estos brillos, los colores, las cortezas. La vista no era lo importante, entonces es como una casa mucho más opaca y que es como mucho más interior. La planta en el fondo es esta sección que se repite y en este caso es en un programa que va alternando espacios hacia ahí, hacia la derecha, con un conjunto de espacios privados que son dormitorios, baños, para en el fondo poder invitar mucha gente, como transformarlo en un lugar como social. Y eso que nos interesa, que es de cruzar en el fondo, la estructura no es pura construcción, sino que es en el fondo también lo coordena el programa, etcétera, y la sección, que es como lo que
lo que siempre vamos repitiendo, y el diálogo con las distintas escalas. Esta es como una vista, podríamos decir, desde el lago hacia la casa, que desaparece, y de alguna forma cerrarse como hacia ese exterior y abrirse hacia este patio. Y después los dormitorios son una oportunidad como de ir generando pequeñas variaciones, entonces se va alternando en algunos casos recinto con pasillo, en otros casos es completo el ancho, que son 6 metros, y se van generando como ese tipo como de pequeñas situaciones, como el diseño de los camarotes es una oportunidad como para generar como un cierto tipo de mobiliario, y la idea en el fondo, claro, es esta única sección. Y son proyectos que, claro, están a 1000 kilómetros y hay algo como imprimir los planos y construye solo como por WhatsApp, entonces funciona como esa cuestión funciona súper bien. Y esta empresa que les comentaba, nosotros fuimos a recibir las fundaciones y ellos mandan la estructura, en el fondo días después de que llegamos, y cuando ya llegamos, un mes después, ya la casa estaba completamente como armada, que es finalmente un rompecabezas, y claro, es un mérito que no es nuestro, sino que un mérito tecnológico como de cruzar todo este tipo de saberes y conocimiento. A partir de esa casa, en el fondo, eso que ustedes veían, este cliente tiene un hermano y que años después nos encarga esta otra casa, que es la Casa Curva, y una anécdota divertida, se nos acerca, nos dice, queremos hacer la casa con usted, pero hay dos temas, no nos gusta la casa que hicieron como para mi hermano, nos gustan las estructuras a la vista, la madera nos da susto por el tema del agua y nos interesa en el fondo el sitio queda como un poco más allá, entonces la vista está despejada, él no tiene árboles, entonces también nos interesa como poder meter esto y hacemos una casa que es como el opuesto y en este caso meternos en el tema del acero, que es como un material. Esta casa está en construcción o está ya casi en terminaciones y lo que busca es una casa súper larga para un terreno. Uno la hacía en una sola línea, entonces en el fondo al generar la curva generamos un perímetro mucho más largo en una crujía mucho más angosta y es en el fondo esta sucesión de espacio, esa relación en este caso como mucho más directa, entonces un desafío súper como interesante de pensar de forma opuesta y que el fondo la relación en este caso fuese como pura exterioridad, es como estar habitando un poco en esa naturaleza y lo que se hace es generar un clima al final adentro de la casa, sombra, refugio para la lluvia, para el sol, etcétera, o sea, una cierta temperatura y cierto confort para estar como habitando en ese exterior y de alguna manera la forma de trabajar es como homóloga con la otra casa, en este caso con una maestranza. Este es como el plano que obtenemos de todas las vigas, perfiles, uniones, etcétera, y eso es lo que se monta los servicios, la cocina, el comedor, el living, que en el fondo en esta curva va generando como un cierto ambiente, y luego una sucesión de historias, un programa que finalmente es bastante parecido, como por la forma que esta repetición describe en plantas, obtiene como un proyecto que es distinto y es la posibilidad como de trabajar con otros colores. En este caso habíamos hecho mucha arquitectura de color negro y cuál podía ser una buena variación de ese color, que era como el verde oscuro y la inserción de estos elementos o estos volúmenes que arriostran la estructura y que meten en el fondo distintos materiales, distintas situaciones. Y después también es una oportunidad, claro, al ser pura exterioridad también como que es necesario generar como una cierta privacidad y lo interesante de trabajar con la maestranza es que, por ejemplo, todo ese sistema de celosía no está considerado como un producto, sino que como que se vende al kilo. Entonces, claro, son súper livianas, son súper sofisticadas, están llenas de uniones, y en el fondo al traerlas ellos, en el fondo están vendidas al kilo, entonces eran súper económicas, que son como también como esas posibilidades de variación. La idea de la sección estructura a partir de dos grandes aleros. Y de nuevo esta idea como de que se empiecen como a perder en este paisaje. Junto con esa casa nos encargan en Santiago esta otra casa. Y claro, como
veces se busca, o uno busca ser como original en los proyectos, que no se parezcan, que sean distintos, pero claro, para nosotros son oportunidades como de seguir insistiendo, como aprendiendo, dándole como una vuelta más, y en este caso era trabajar con la idea como de los pilares, los puntales y las vigas, pasarlo a cero, en el fondo que habíamos trabajado en un nivel, llevarlo a 2 niveles y en el fondo empezar como a probar si este sistema puede funcionar en esto o no. Y es un proyecto que, claro, también lo que a mí me encanta del acero y de los montajes es que este proyecto llega a estar así un mes después, en el fondo se hacen las fundaciones y después empiezan como a llegar los pilares con los puntales, llegan los pilares con los puntales, se pone el otro y después se empieza como a tejer, en el fondo es como es puro tejido y en el fondo generar uniones rígidas y después estos 2 niveles. Y después seguir insistiendo como con la idea, por ejemplo, de las celosías, entonces hay celosías que están pensadas como para dar una cierta privacidad, pero después otras celosías como para dar una cierta sombra a esta casa que es completamente metálica y entender en el fondo el primer piso como un gran pabellón, o sea que es como transparente en un sitio que está contenido por muros. Y eso es en el fondo esa idea como de repetir este elemento una sola vez. Teníamos un sitio, claro, que es más largo que ancho y en general las casas se tenderían a poner como, se pondrían como entre medianero, en este caso lo invertimos y nos permite generar como situaciones exteriores totalmente distintas, entonces una piscina, un jardín, un patio duro, como todo, al invertir como esa forma y la escalera que se resuelve en una torre exterior. Y de nuevo, en el fondo, claro, las variaciones de las secciones son pequeñas variaciones donde va dormitorio, donde no va dormitorio, cuando aparece la circulación, pero siempre es como una misma matriz que se va repitiendo y esta idea como de que el primer piso es este pabellón como más transparente, con estos elementos que dan cierta privacidad y el segundo piso es, en el fondo, un espacio con antepechos, etc. Y esa idea como de la sección que nos sintetiza todo. Ahí en el fondo con todos los detalles y en el fondo arriostramos en el otro sentido con como con estos 2 diafragmas que son losas colaborantes. Y después en el fondo, claro, como que nos interesa siempre ir como escalando esto. Junto con la Cata tenemos un amigo que estudiamos y nos hicimos muy amigos en Estados Unidos, que es Alex Hudbalker, un arquitecto peruano, y sale el concurso público para hacer el nuevo edificio para el Country Club de Villa, que esto es en Chorrillos, en el fondo al sur de la ciudad de Lima, y era una buena como excusa como para ver como si esta idea de la sección la podíamos llevar como más allá. Es un club muy antiguo que está ubicado entre el Océano Pacífico, que está como justo acá en la parte baja, en el fondo en un terreno que podríamos decir de muy mala calidad, y lo que ven hacia atrás son los humedales, que se llaman los humedales de Villa, si no me equivoco. Entonces son terrenos como de muy mala calidad, y lo que pasa es que el edificio de gimnasio, etcétera, entre el fondo los sismos y este mal terreno sufre daño estructural y le tienen que demoler el segundo piso, y por eso surge este concurso donde claro, lo que nos interesó como aprovechar es que Perú en el fondo tiene una tradición como de arquitectura muraria y masiva, y en este caso, claro, lo que pensábamos con Alex era cómo a lo mejor podemos hacer una cuestión que fuese como de nuevo, solo secciones y una cuestión mucho más, claro, de nuevo en base a estos principios y volver la estructura un elemento totalmente visible. Se inserta este proyecto sobre la huella del otro edificio y claro, construye relaciones con las canchas de tenis, con la piscina, con el otro edificio. Y claro, es un programa mucho más complejo, o sea, lo que antes siempre eran como crujías simples, ahora empiezan a tener camarines, saunas, baños, y después en el segundo piso gimnasio, restaurante, bar, etc. Entonces, como claro, la idea como de ir escalando eso y empezar de nuevo como a generar estos distintos tipos de situaciones. El proyecto lo ganamos el año pasado y el martes nos avisaron que ya había entrado en la municipalidad, entonces un proyecto que claro, estamos desarrollando
estamos desarrollando en este momento, y la idea siempre como de la sección, somos también, en este caso, unimos fuerzas, pero un equipo chico, entonces sintetizar todo es una cuestión que nos ayuda mucho y creemos como que le da también como un conjunto de cualidades al proyecto, y las excepciones empiezan a ser las circulaciones verticales, las celosías, cuando el vidrio va directo, cuando aparece un elemento que protege o da privacidad, o el sol, o cómo van siendo los distintos pavimentos, suelos, empiezan a ser como pequeños cambios en eso. Y quería terminar con esto que es, en el fondo, es el trabajo para una colección de arte contemporáneo con la que hemos estado trabajando desde el año 2020 en adelante. Y claro, en el fondo nos preguntamos cuál puede ser el rol de una colección de arte contemporáneo en un contexto como el de Chile, donde la cultura y específicamente las artes visuales suelen estar alojadas en arquitecturas o tipologías que representan tres tipos de instituciones: los museos, los centros culturales y las galerías, y todas ellas están asociadas, por lo menos en el caso chileno, a élites culturales y sociales. Estas instituciones además se encuentran concentrados en Chile, en la ciudad de Santiago, y específicamente en el sector centro y oriente de la ciudad. Entonces, claro, como una colección que tiene un acervo importante de arte chileno y latinoamericano, se puede plantear, o sea, vamos y partimos trabajando por un edificio, y en el fondo lo consolidamos como una especie de museo, o en realidad es una oportunidad como para generar un cambio real, generando como nuevo acceso y descentralización de la cultura. Y eso es como un poco la premisa que asumimos en este caso. Partimos trabajando en el año 2020 con una galería móvil. Ellos lanzan como un proyecto que se llama Casa Rodante, que en el fondo es el acrónimo de la fundación. Y claro, estando en pandemia en Estados Unidos y sin como trabajo, era una oportunidad como para poner a prueba ciertas ideas. Entonces, me acuerdo que escribimos un mail y les comentamos cómo transformemos la idea de la casa rodante efectivamente en un proyecto que no sea solamente como un nombre atractivo, sino que sea un concepto. Y en eso, en el fondo, claro, que no sea como ir hacia centros culturales y establecerse en espacios que son como fijos, ¿no es cierto? Sino que, ¿por qué no generamos una galería que se pueda mover, que se pueda cargar en un camión, que se pueda descargar, que se pueda mover en una plaza y que se pueda desplegar? Y en el fondo, claro, sacar la idea como de la cultura de la institución y transformarlo en este elemento móvil, como es esa pieza que va ahí sobre un camión, y esta imagen que, claro, es el Museo de Bellas Artes, y cómo podemos sacar como todo este conocimiento hacia afuera y hacer rotar la colección de una forma que es distinta. El proyecto ahora son como dos de estos carros, dos de estos módulos que tienen hacia un lado una escalera que permite generar como un pequeño conversatorio o desplegar obras de arte de otra forma, y que en la parte central como que las puertas y los techos se abren y se conectan para generar como una sala un poco mejor para exhibir arte contemporáneo como en distintos contextos, y que eso se pueda ir moviendo y generar un programa como de itinerancias de la propia colección. Y ese, claro, es un proyecto que tenemos en carpeta, pero estando trabajando en ellos, aparece la idea de generar este depósito, que es el archivo de la colección, o sea, como de poder concentrar este acervo en un lugar que por un lado tenga ciertas condiciones de seguridad, que pueda ser visitado por público y que les permita a ellos empezar a estudiar y a catalogar la colección, que hoy en día está repartido entre casas, oficinas, como en distintos elementos. Y en este caso, claro, lo que ellos tenían era una bodega, como estas bodegas donde hay como distintos tipos de empresas, en el fondo, gente que importa y vende, oficinas, cosas que construyen, y en este caso, claro, es una bodega súper genérica, y lo que le proponemos como intervención es construir puro programa a partir de un conjunto de dispositivos. Entonces, entender esto como un depósito y al mismo tiempo como un espacio de exhibición. Entonces, se diseña de izquierda a derecha y arriba para abajo una especie como de una sala que es a partir de una cortina que permite generar proyecciones y generar un cierto ambiente, una galería donde tiene un conjunto de paneles móviles, entonces el espacio se transforma a partir de mover paneles por un riel,
una biblioteca, espacios para contener escultura, una tarima, una gradería que tiene ruedas, entonces funciona como soporte de arte y para hacer charlas. El azul ese que ven al medio son estos en el fondo estos elementos móviles donde se cuelgan como obras bidimensionales o en el fondo en la propia oficina transformar el librero o la mesa que es como esa amebita que se ve ahí abajo como en oportunidades de proyecto y superponer todo en este galpón. Entonces existía como ese altillo y ese altillo en el fondo lo completamos, aparece la galería. Esa galería tiene estos paneles móviles, abajo se despliega toda la colección, en ese otro lugar aparece esta cortina que genera como un espacio de trabajo, que es esa es la primera muestra que hacen sobre un fotógrafo y tiene como un conjunto como de imaginería de que era un bar que existía en la década de los 80 en Chile, entonces se pone como toda esa parte que es como más memorabilia y en este caso ya no está pensado para las personas, sino que para como poner todo ese tipo de objetos, la idea de la galería con estos en el fondo, con estas tuercas, estos elementos atornillados que los fijan al suelo y después se suelta y en el fondo estos paneles corren para poder en el fondo transformarlo en una sola sala, o estos elementos en el fondo que son los elementos móviles, pero que es una oportunidad para meter un calado y en el fondo aparecen todos los números y organizar las obras, en el fondo siempre hay como pequeñas oportunidades de proyecto y esa es la planta en el fondo, que esta planta como súper genérica, en el fondo al lado tenemos como como una cafetería y una especie de cowork y al otro lado una empresa que importa cosas, o sea es como una especie de no lugar y generar adentro como estas distintas situaciones. Y después, por ejemplo, ese elemento que es como para cuando llegan las obras o las quieren catalogar o registrar en el fondo, se ponen, se cuelgan, se pueden fotografiar o cuando hacen una curaduría se exhiben y es como, son un conjunto de módulos súper largos que permiten como hacer eso. Y en el fondo, claro, trabajando, ellos finalmente es como van trabajando de distintas formas. Entonces, en este caso, en este espacio que se llama el Centro Cultural de Valparaíso, que es una sala de 50 metros de largo por 8 metros de ancho, que es un espacio como bastante difícil para exhibir arte porque o se usan los dos muros, ¿no es cierto?, o se usan los espacios centrales. Pero claro, la exposición trataba sobre el juego y se llama Homo Ludens, entonces lo que pensamos es cómo llevar esta idea del juego al concepto de la museografía. Y en el fondo entendíamos el juego como un cambio de condiciones y que en el fondo cualquier persona, o sea, el arte tiene también una cuestión de cuando uno va no se puede tocar, no se puede acercar, como existen como pequeñas vallitas, etc. Ahí le damos play. Y en el fondo era una muestra que las personas que las visitaban pudieran cambiarla. Entonces están estos dos muros, nunca se tiene la noción completa de la sala, pero claro, va una persona, en este caso soy yo, pero en el fondo que la puede mover y empiezan como a aparecer otras lecturas. Entonces, claro, la curaduría que estuvo a cargo de la Paula Solimano tenía eso. Entonces, hacia un lado las obras generan una lectura y cuando se mueve empezaban como a dialogar con estos otros elementos y armaban como otro tipo de recintos y otro tipo de circulaciones. Entonces buscaba hacer una muestra que, claro, cualquier persona podía ir, la podía mover y siempre cuando uno la visitaba estaba como de distintas maneras y es obviamente un proyecto que está súper relacionado con la primera galería, en el fondo, que son estos carros grandes que se mueven, en este caso, claro, como súper de pequeña escala que ya lo puede mover una persona. Y después atrás, que se va a ver, ellos lo que tenían era como un conjunto de tabiques. Entonces lo que hacemos, esos tabiques estaban todos unidos, los separamos y después los apilamos, en el fondo como un apilamiento, como un Jenga, algo así. Entonces el juego está recogido a partir de ese apilamiento y luego a partir como del movimiento de estos elementos. Y claro, son proyectos que tienen como otra velocidad, que es una cuestión que no, como que por eso nos interesa como mucho hacerlo. O sea, ultra bajo presupuesto, súper poco tiempo, entonces trabajar con estos elementos, que esos son los tabiques que están puestos verticalmente, como tumbarlo, empezar como a apoyarlos y luego como meter este elemento que, claro, hace que ese último no se vuelque y se empiezan como a generar ese tipo de situaciones.
Ese es Felipe, el que trabaja con nosotros en la oficina. Y en el fondo son todas esas configuraciones que, claro, el video sintetiza la idea como de poder transformar esta sala solamente con el movimiento y después, claro, la interacción que iba generando, como los distintos rincones, cómo empieza a generar como una pequeña ventanita, pero al mismo tiempo aparecen como los pies y las otras personas que están atrás, es como una especie de también como de juego. Y finalmente termino con este proyecto que es una intervención sobre una casa que tiene como la colección, y en eso vienen como las propias contradicciones, las nuestras como autores, que es en el fondo, partíamos como de algo totalmente móvil y terminamos en algo fijo, que en este caso es una casa que está en el centro de la ciudad de Santiago, que tiene un deterioro estructural en la parte posterior, y estas casas son como una sumatoria de puros recintos. Entonces, lo que estamos pensando es decir, la parte que está muy deteriorada, en el fondo la sacamos y lo único que hacemos es insertar como esta estructura que contiene las medianeras y que nos construye un patio, que en el fondo lo único que no tiene esta casa es un espacio grande de doble altura. Y eso en el fondo, claro, abre la posibilidad de generar encuentros sociales, una conferencia, etcétera, como en esos espacios, y generar talleres para artistas en el segundo piso. Entonces, lo rojo es lo que estaríamos demoliendo, lo azul lo que estaríamos proponiendo, y la idea como de poder meter luz verde y generar como una nueva cara como dentro de este cascarón histórico. Muchas gracias.